En la lección anterior te presenté el análisis y la mejora de la primera tarea de la planificación para el tema Geometría, figuras tridimensionales. En esta lección veremos el análisis y una propuesta de mejora de la segunda tarea. Recordemos que la segunda tarea de nuestra planificación pide a los escolares que trabajen en parejas y que dibujen y describan los objetos de una figura como se indica. La siguiente pila de cajas vista desde arriba y desde el lado derecho. El frente es la parte más oscura. Este punto tiene los siguientes literales. ¿Cuántas cajas se necesitaron para construirla? ¿Cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar un cubo? Iniciemos el análisis de la segunda tarea a revisar la información inicial. El texto de la tarea describe una situación en la que el escolar debe responder a 3 requerimientos diferentes. Los primeros 2 requerimientos están relacionados y hacen referencia a la forma y construcción de una figura que se presenta junto a los textos de la tarea. El tercer requerimiento hace referencia a una situación diferente a la primera y relacionada con la construcción de un cubo a partir de otra figura. El contexto de la tarea es matemático y se refiere a 2 figuras tridimensionales. La primera es una figura construida por cajas apiladas, representada en el plano. Y la segunda no se presenta como una imagen dentro de la tarea, es un cubo. La tarea se centra en la descripción de la figura cajas apiladas. La información final que se espera como respuesta del escolar, se espera que él determine 3 cuestiones diferentes. En la primera, el escolar debe dibujar las vistas ortogonales de la figura que se presenta en la tarea. La segunda, el escolar debe determinar la cantidad de cajas con la que está construida la figura que acompaña el texto de la tarea. Y la tercera, el escolar debe responder una pregunta particular sobre la cantidad de figuras de las mismas que está construida la figura principal que se necesita para completar un cubo. Pasemos a identificar las posibles soluciones de esta tarea. Después de leer la tarea, el escolar identifica los 3 requerimientos y la figura sobre la que tiene que responderlos. Para el primer requerimiento, el escolar debe hacer una suposición del espacio en el que se encuentra la figura y dibujar la vista superior. Después, debe suponer que se encuentra ubicado a la derecha de la figura y dibujar esa vista. Es posible que el escolar incurra en errores relacionados con la ubicación del objeto en el espacio y realice dibujos que no tengan en cuenta todas las características de la figura. Por ejemplo, el escolar puede suponer que la forma de la escalera de la figura se debe mantener en la vista superior o en la vista frontal. Para el segundo requerimiento, el escolar identifica que la figura está formada por cajas. Interpreta que la pregunta ¿cuántas cajas se necesitaron para construirla? Se refiere a cuántas cajas se necesitaron para hacer la figura de la imagen. Hace un conteo de 1 en 1 o de 2 en 2, mientras señala las cajas visibles y las que sabe que aunque no se pueden ver, conforman la figura. Finaliza el conteo en el número 12 y escribe como respuesta se necesitaron 12 cajas. El escolar puede incurrir en errores como incluir atributos irrelevantes en la representación al considerar que la figura solo está construida por 9 cajas, que corresponden a la cantidad de cubos visibles de la figura. Para el tercer requerimiento, ¿cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar un cubo? El escolar identifica la palabra menor como mínimo y considera que el número de referencia para completar el cubo son 3 cajas, la cantidad de cajas de la base de la figura. Por esa razón, el escolar puede realizar el producto 3×3 e indicar una fila de cajas adicional para la figura. Es decir, el escolar puede considerar que el cubo que debe armar debe tener 3 cajas de ancho, 3 de alto y 3 de profundidad. Para determinar el número de cajas que necesita, el escolar se imagina las cajas que completan la pila de cajas inicial hasta obtener 3 cajas de alto en cada columna. Después, agrega la pila de cajas 3×3 para obtener una imagen del cubo completo. El escolar se puede apoyar en dibujos para realizar sus cálculos. Finalmente, responde que necesita 15 cubos, los 9 de la parte frontal y los 6 de la parte posterior para completar un cubo de 27 cajas. Esta tarea pone de manifiesto las dificultades que tiene el escolar para visualizar la figura de un cubo completo a partir de la imagen de la tarea. El escolar puede acudir a un bosquejo del cubo que quiere armar. Es posible que trace algunas líneas sobre la misma figura para visualizar las cajas que necesita.
En este punto puede incurrir en errores para percibir la perpendicularidad de la representación plana. Puede usar como estrategia separar los niveles del cubo deseado para contar la cantidad de cajas que se necesitan en este caso. Tomar como referencia la base de la figura y contar 9 cajas. Finalmente, después de tener en cuenta los otros 3 niveles de la figura, el escolar concluye que necesita 27 cajas. Otra posible solución es que el escolar puede cuestionar su interpretación de caja y cubo después de leer la segunda pregunta, porque para él caja y cubo pueden ser lo mismo. Puede concluir que, según el dibujo, las cajas son cubos y por esa razón, para tener un cubo solo necesita tener una caja. También puede pensar que si quiere hacer un cubo con más de una caja, necesita 8 cajas. Estos procedimientos implican una descomposición y composición en partes de la figura representada. Otra posible manera de abordar la pregunta es que el escolar, al interpretar que debe completar un cubo a partir de la figura de la tarea, incurra en el error de considerar que necesita la misma cantidad de cajas que tiene la figura por considerar que debe completar el cubo con esa figura o con una figura igual, pero en la posición contraria. La tarea puede activar errores relacionados con la tridimensionalidad. Los escolares pueden tener dificultad para percibir la perpendicularidad de las aristas de las cajas al dibujar la figura para completar el cubo solicitado en el tercer requerimiento. Otro tipo de error está relacionado con la ubicación de los objetos en el espacio. El escolar puede realizar dibujos sin tener en cuenta todas las características de la figura. Este error se pone de manifiesto cuando el escolar mantiene la forma de escalera de la figura al dibujar la vista superior. Con base en la información anterior, podemos mejorar la tarea con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos con motivo de abordarla.